Juan, ¿qué tal? Bienvenido a Perro Negro. Por favor, adelante. Bienvenidos todos a una nueva edición de Perro Negro, el podcast donde Bolivia está primero. En la arena política actual existe una gran demanda por actores políticos jóvenes, nuevos, diferentes, preferiblemente que no hayan hecho nunca política. La política es la única actividad donde se censura la experiencia y se premia la inexperiencia. Y sin embargo, lo que se necesita para enfrentar los múltiples desafíos en nuestro país a todo nivel es cabalmente quizás una mezcla entre juventud y experiencia. Porque sin experiencia es como ir a una batalla y que conduzca las tropas un capitán que no conoce ni ha tenido ninguna vivencia, por oposición a un general que sabe de los objetivos estratégicos, de las dificultades de las grandes campañas. Y lo mismo es en la política. Hoy con nosotros un hombre que tiene mucha experiencia en el campo de los derechos humanos, que ha sido jefe de un partido, que ha sido alcalde de la ciudad de La Paz y que ahora busca nuevamente ser diputado por su circunscripción. Juan del Granado, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Perro Negro. Ahora sí, gusto. Yo quisiera empezar por preguntarte, bueno, tú has sido el motor del juicio de García Meza, la fuerza vital que logró su condena y su procesamiento en un juicio con todo lo que manda la ley. ¿Qué ha quedado de ese espíritu de justicia ahora que la justicia está entregada a corporaciones, al poder político sobre todo, a los consorcios y a toda la corrupción? Nunca hemos estado bien en la administración de justicia. Es una de las grandes carencias nacionales. Tenemos una administración de justicia que depende del poder político, está subordinada en muchísimos casos a los poderes económicos, tiene una distancia considerable de la gente. Mira, para tener un fallo necesitas en primer lugar acudir a un abogado o a varios abogados. Los abogados tienen que interponer tu demanda, o sea, la demanda de tus derechos ante un juez. Eso requiere una tramitación. Si es una demanda frente a otro ciudadano, si estás litigando derechos, bueno, eso tiene una controversia. Y la controversia se resuelve no con una sentencia, sino con un proceso judicial que después de una sentencia tiene un grado de apelación y todavía tiene un grado mayor que es el de casación. Bueno, es un largo camino, ¿no? Por tanto, la administración de justicia es pues una cuestión muy compleja, ¿no? Peor si de por medio hay jueces y abogados, como no puede ser de otra manera. Son los jueces y los abogados los que tratan de implementar, de aplicar la norma en el caso particular. Y la norma en el caso particular es la discusión de los derechos. Y la discusión de los derechos tiene que tener un árbitro. Y bueno, ahí están, como te digo, los jueces. Ya, pero yo estoy seguro que la justicia boliviana, comparada con la de nuestros países vecinos, en el Paraguay, en el Chile, en la Argentina, en el Perú, adolece de problemas más grandes que en esos ejemplos, que la cosa realmente es caótica a veces. Mira, no tengo una visión detenida, profunda de la legislación comparada en términos prácticos de la administración de justicia, quiero decirte, en los países vecinos. Me dicen que no está mucho mejor que la nuestra en algunos países cercanos, ¿no? Se habla muy mal de la justicia en el Perú, por ejemplo, ¿no? Parece que hay un mejor nivel de administración de justicia en el Uruguay. En el Brasil el tema es más complejo porque es un sistema federal. Bueno, y así en cada caso las cuestiones son diversas. Mira, en general no hay una satisfacción
en, en el conjunto del continente, si quieres, sobre la administración de justicia. Se habla mejor de la administración de justicia, te decía, en el Uruguay, por ejemplo. Donde no debe existir tanta injerencia política, por ejemplo. Claro, la independencia de poderes es fundamental, ¿no? Pero no es solamente la independencia, que es un punto, una piedra de toque esencial, es la carrera judicial. Los jueces tienen que ser hombres de experiencia. En nuestro país todavía aspiramos a que los mejores abogados sean jueces. No, la carrera judicial es algo distinto. Deberíamos intentar en nuestras universidades tener, si no una carrera judicial, por lo menos un posgrado judicial. De manera que tú terminas tus estudios de jurista, de abogado, y haces una maestría, una especialidad en la administración de justicia, que es la judicatura, ¿no? Capacitas a tus abogados en una rama fundamental de la vida jurídica, que es la administración de justicia, la dilucidación de los conflictos aplicando la norma, la Constitución y las leyes. Tú intentaste, junto con otros abogados de prestigio a nivel nacional, de generar las condiciones para hacer un referéndum y cambiar la forma de seleccionar a los precandidatos para jueces. ¿Por qué fracasó este proceso? Bueno, no alcanzamos el número de firmas, ¿no? La verdad es que no dimensionamos bien el tamaño enorme de ese desafío. Es el 20%. Plazo muy corto. No, el número de firmas, claro, el plazo también, ¿no? Que podíamos, no hay un plazo determinado, puedes tú ampliar el plazo. Pero, ¿puedes ampliar el plazo? Sí, claro. Mira, 20% del electorado nacional tú tienes que recabar del electorado que está habilitado para sufragar, para impulsar una reforma ciudadana constitucional. Eso era lo que estábamos impulsando. Queríamos cambiar la forma de selección de magistrados, queríamos incorporar en la Constitución un presupuesto para el órgano judicial y queríamos hacer una reforma constitucional también para incorporar la justicia de paz en el país y revalorizar la justicia indígena originaria como mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Bueno, era una reforma constitucional la que estábamos planteando. Bueno, necesitábamos el 20% del electorado. 1.500.000 firmas. Alcanzamos algo más de 830.000 firmas. Mira, nos dimos cuenta del tamaño y de la dimensión de esa cantidad cuando tuvimos que destruir los libros. O sea, me explico. Los de la imprenta amiga, claro, nos creían medio chiflados, porque primero la exigencia de que nos entreguen los libros, ¿no? Nos entregaron los libros, no completamos, como te decía, los 1.500 libros, solamente logramos 833.000 firmas en los libros, y era una enorme cantidad. Y bueno, nos volvimos a ir a la imprenta con esa cantidad de libros llenos para que los destruyan, para que los piquen. Claro, este tipo está chiflado, ¿no? Primero que les entreguemos y luego que los destruyamos. Bueno, es que teníamos que haber hecho eso, ¿no? Porque sí, hubieron sugerencias, ¿no? Podíamos crear 8 partidos políticos. En base a los que habían firmado el libro. Con 800.000 firmas, necesitas 100.000 firmas para un partido, ¿no? Y entonces sí, hubieron algunas insinuaciones de que algunas firmas podríamos prestarles, ¿no? Para formar un partido. No las escuchamos ni las respondimos, pero nos dimos cuenta que teníamos en nuestro poder la confianza ciudadana. La gente, y era claro, yo he estado en todo el país, en muchos lugares, sobre todo en La Paz, y la gente cuando me veía me decía, cuidado que estén utilizando para otra cosa mi firma. No para la reforma judicial, ¿no? Ese tipo de prevención daba cuenta de una ciudadanía dispuesta, participativa, pero alerta, desconfiada, claro. Y teníamos que responder a esa confianza ciudadana. Pasando ya a un tema más político, querido Juan, una de las cosas que se te critica con mayor énfasis de parte, sobre todo de la gente que no es del MAS, es justamente haber hecho una alianza en su momento con el MAS. ¿Tú te arrepientes de esta situación? ¿Esto ha generado una actitud autocrítica por parte de quienes te acompañaron en esa decisión? ¿O cómo ves ya con la distancia del tiempo
esa acción política? ¿Fue un movimiento táctico desacertado o cómo fue esto? A ver, veamos de dónde vengo. Yo vengo de la izquierda. Yo vengo de la izquierda dura, además, de aquella izquierda que combatió y resistió las dictaduras en la clandestinidad. Yo vengo de las cárceles del garcía-mesismo, del Pancerato. No, yo pertenezco a la izquierda, claro que sí. La izquierda entendida como un régimen, una visión universal que proclama la libertad, que proclama la igualdad, que proclama la justicia y que, claro, genera a partir de las estructuras económicas las condiciones para que esa igualdad y para que esa justicia se lleven adelante, ¿no? Hay distintas vertientes de la izquierda, pues, ¿no? Desde la izquierda comunista, totalitaria, autoritaria, hasta la izquierda socialdemócrata. Yo no me encasillo en ninguna de una de esas fracciones. Yo soy de una izquierda nacional, una izquierda que piensa en su país. A mí me cuesta creer que haya gente, no quiero aludir a nadie, conservadora en un país que requiere transformaciones. El conservadurismo es una doctrina política encomiable en muchos lugares porque considera que lo que está en su país o en su realidad está bien, que hay que mejorarlo. A veces hay esta visión reformista, ¿no? Pero que lo que existe hay que conservar lo más posible. Hay que mejorarlo, hay que conservarlo y hay que mejorarlo. No, pues, en nuestro país no tenemos las cosas bien. Con decirte que el 80% de nuestra población no tiene empleo seguro mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a hacer cambios fundamentales en la vida económica del país? Tenemos que hacer cambios para que este país sea estable, pero para que sobre esa estabilidad tengamos inversión privada, tengamos inversión estatal, tengamos inversión pública, tengamos inversión extranjera, con todas las garantías, con todos los derechos que esa inversión deba tener, pero con todas las obligaciones también que deba cumplir. Mira, en otras palabras, en muchos aspectos tenemos 200 años, pero estamos todavía en un país por hacerse, ¿no? Con tareas, muchísimas tareas pendientes, especialmente por nuestra juventud democrática. Tenemos poco tiempo de vida democrática, 42 años frente a 200 años y más que tiene la vida del país. Y la verdad es que no acabamos de consolidar la institucionalidad democrática. Y este es uno de los grandes desafíos, una de las grandes tareas que tenemos que llevar adelante, consolidar la institucionalidad democrática, que supone no el statu quo, supone reformas, supone mejoras permanentes a nuestra estructura jurídica, pero mira, tenemos que mejorar la calidad de vida de la gente, tenemos que generar inversión pública, privada, extranjera, nacional, y tener empleo para ese 85% que hoy día no lo tiene. Ahora, teniendo esos orígenes que tú subrayas de izquierda, habiendo sido una personalidad bastante independiente, yo diría casi un rebelde en muchas etapas de tu vida, ¿cómo se explica ahora una alianza con una agrupación y con un candidato que quizás no sea de derecha, pero definitivamente tampoco es alguien de izquierda, ¿no es cierto? Es un empresario, es un hombre que representa lo que puede producir el capitalismo, es un hombre acaudalado, en fin, ¿cómo se explica esa alianza y esa candidatura en una circunscripción, luego de haber sido jefe de un partido, luego de haber sido alcalde, en fin? Son dos elementos de proximidad. Primero, la democracia, pues, ¿no? Samuel de la Medina es un hombre de trayectoria democrática inobjetable. Él no ha estado nunca comprometido con regímenes de facto. Pero en segundo lugar, la crisis, ¿no? La crisis requiere una visión económica consistente que no puede tener en cuenta sino esta conjunción que está señalada en la Constitución, pero que no está puesta en práctica. Necesitamos una sinergia entre la economía pública, la economía estatal, la economía privada, la economía cooperativa y la economía comunitaria. Pensamos que un empresario puede ser un eje de articulación de estos factores, en primer lugar para enfrentar la crisis. Hoy día
Vas al mercado, sí hay abastecimiento, pero los precios están elevados, ¿no? La canasta familiar está cada vez más reducida. Eso se llama crisis, ¿no? Y tenemos que enfrentar la crisis no con bonos, es con empleo, con generación de empleo, ¿no? Con industrias. Y para esto requerimos, pues sí, un gobierno que garantice estabilidad, garantice la inversión y sobre todo promueva, pues, al pequeño emprendedor, al mediano y al grande, ¿no? De tal manera que podamos tener una sociedad de productores. Pero tampoco plantearás eliminar los bonos, porque, por ejemplo, el bono de dignidad, que son era antes el bono sociales, son conquistas sociales, pero son paliativos, ¿no? Un bono de 350 bolivianos es fundamental ahora, en este momento, pero ¿qué hace una persona o una familia con 350 bolivianos si no tiene empleo, ¿no? Esos 350 bolivianos son un complemento muy importante, pero... Sobre todo en el área rural. Claro, ¿no? En el área rural. Pero son un complemento muy importante para una persona o para una familia que tiene un salario mínimo, ¿no? Esos 350 bolivianos bueno, pueden asegurar los útiles escolares de los niños, por ejemplo. En fin, no, mira, lo que requerimos es avanzar en una transformación estructural de la economía del país. Hemos tenido dos grandes logros en estos 40 años de vida democrática. La estabilidad económica. ¿Recuerdas la UDP? Esa emergencia popular que la apoyamos con tanto entusiasmo. Pero claro, había estado descansando sobre una crisis acumulada durante una década o más de dictaduras. Y entonces se deshizo la economía, se cayó la economía en pedazos. Y eso generó esa tremenda crisis, esa hiperinflación. Bueno, vino la estabilidad dura, el 21060, ¿no? Pero esto nos dio cuenta de que la estabilidad es también parte de un patrimonio esencial a conservar. Ya ves necesario tomar medidas duras, pero inevitables. Inevitables, ¿no? La estabilidad hubiera sido imposible si es que no se aprobaba un decreto que lo hemos yo personalmente combatido en la calle, ¿no? El 21060. Pero a estas alturas de la vida, a la distancia de 2 décadas, claro, parecía no haber otra solución, ¿no? Se estabilizó la economía y sobre esa estabilidad es que el país ha podido resurgir, ¿no? Estamos en un momento de un agotamiento también de lo que ya se ha hecho. No te digo que tenemos que buscar otro 21060, pero bueno, hemos estabilizado la economía, hemos logrado importantes niveles de inclusión social, pero estabilidad económica e inclusión social no son suficientes. ¿Cómo generamos una Bolivia productiva? ¿Cómo generamos una diversificación de nuestras exportaciones? ¿Cómo atraemos más y mejor capital extranjero o cómo mejor inversión nacional en áreas fundamentales para tener bienes y servicios propios, ¿no? Somos grandes exportadores de cerebros, grandes exportadores de capital humano. Y importamos el resto, hasta los tomates estamos importando, por Dios, ¿no? Bueno, entonces aquí necesitamos un cambio, un ajuste de época, ¿no? No es una medida pequeña, necesitamos un cambio de timón, que no es un cambio de gobierno solamente, ¿no? Necesitamos una proyección del país seguramente por la próxima década. Este es el desafío que ojalá podamos iniciarlo con Samuel en la presidencia, con estabilidad en la economía, pero con grandes cambios en el manejo económico del país también. Antes de entrar en la parte de las propuestas concretas, una palabra sobre el MAS. Los que vemos desde afuera lo que está ocurriendo, vemos de que existe aparentemente una crisis insalvable en el seno de este proyecto político que duró 20 años y que parece que ya se quedó sin aire, sin fuerza, sin alma. ¿Tú lo ves así? El MAS fue una esperanza. Encarnó la aspiración de muchísimos sectores. No solamente que nos enamoró y nos encandiló a sectores de clase media, como es el caso mío, sino que fue una genuina representación de lo indígena y de lo popular. Después del 52 tú tienes raíces familiares, históricas en la Revolución Nacional. Después del 52 está el MAS, como un momento de irrupción de lo nacional, de lo popular,
como un momento vital, histórico de protagonismo del país en sus raíces, en su esencia. Debió tener un mejor destino. Claro. Este es el drama, ¿no? Este impulso popular, este impulso ciudadano, debió generar un país con mejores condiciones de vida, industrias, trabajo para el 80% de la población, generación de mejor educación, mejor salud, mejores universidades. Bueno, pues un país próspero, pues, como el que debemos tener, ¿no? Como los que tenemos más o menos cerca. Tú conoces varios países en América Latina que son más pequeños incluso que el nuestro. El Uruguay es un ejemplo interesante, ¿no? A mirarlo, ¿no? Tiene condiciones distintas, pero tiene, creo que son 3 millones de habitantes apenas, ¿no? En fin. Pero en vez de eso, el resultado es bastante desastroso. Cuando vemos las filas de gasolina, cuando vemos la crisis de los productos, que todos son importados, los productos alimenticios, nos hablan de soberanía alimentaria, vemos los incendios, el medio ambiente, la justicia. Bueno, ¿en qué área no le ha ido mal al movimiento al socialismo? Bueno, si tú te retrotraes un poquito hacia los orígenes de la emergencia popular que significó el MAS, bueno, el resultado de los gobiernos liberales fue también ese, ¿no? Teníamos carestía, desabastecimiento, especulación, acrecentamiento de la pobreza, de la marginalidad, y bueno, pues por eso es que vino el MAS como portador de la esperanza, ¿no? Pero administró una bonanza muy espectacular. Sí, sí, sin duda, sin duda. Desaprovechó una bonanza que estaba otra vez cifrada en las materias primas, ¿no? El gas. Cuidado que ahora estemos apostándole la vida y el futuro del país al litio. Mira, la maldición de las materias primas, no es una palabra que la diga yo, es un título de varias... la enfermedad holandesa. Exactamente. Entonces, tenemos que ver qué es lo que no nos ha permitido industrializar al país en el área que nos corresponda. No se trata ya de sustituir importaciones, pues como ocurrió en América Latina a los años 50, a los años 60, ¿no? Se trata de industrializar cosas que pueden tener un mercado externo favorable, ¿no? El litio puede ser la gran oportunidad, como lo fue en su momento los minerales, el estaño, como lo fue también los hidrocarburos. Bueno, son los desafíos del nuevo tiempo, son los desafíos de los nuevos gobernantes que tendrán que encararse en el curso de los próximos 5 o 10 años. Bueno, justamente muchos jóvenes no vivieron la época de García Meza, no vivieron la época del UDP, no vivieron la época de los gobiernos liberales o mal llamados neoliberales, y tienen un gran escepticismo en torno a la política tradicional, a los actores tradicionales. ¿Cuál es tu mensaje a estos jóvenes que, para empezar, no creen en la política y creen que no hay forma de arreglar la situación si no es a veces bloqueando, protestando, etcétera? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo recuperamos, incluimos a la juventud de toda condición social en lo que es verdaderamente la democracia y la política? Bueno, la política es parte de la vida cotidiana si estamos en democracia. Aún en dictadura, mira, la política, hemos vivido en dictaduras, era parte de la vida cotidiana, aunque claro, con los riesgos de ser parte de la política, que ya ves, hacer política era luchar por la libertad, luchar por el restablecimiento democrático, y eso significaba cárcel, exilio, sino desaparición, ¿no? La política, en todo caso, es el manejo de los intereses públicos desde la gestión gubernamental. Eso es el resumen de la política. La política es el manejo del poder, pero el poder no es sino la gestión del aparato estatal gubernamental para resolver los problemas a la gente. Y tenemos que revalorizar esa función. Es una de las funciones más importantes de nuestra comunidad. Yo te diría, es una profesión, si es que hay, si se puede hablar de profesión, porque eso de los políticos profesionales es una mala palabra también, ¿no? Son aquellos que viven, que usufructúan. Claro, se dedican 100% de su tiempo a eso, por eso son profesionales. Claro. Pero debería entenderse de una manera distinta, ¿no? La política es el mecanismo a través del cual, desde el aparato del Estado, con los recursos de la comunidad, se resuelven los problemas de la gente, ¿no? Avanza el desarrollo del país, se mejoran las condiciones de vida de toda la comunidad.
Esa es la gestión gubernamental, y para hacer gestión gubernamental uno tiene que acceder al poder político, que es el lugar donde se toman las decisiones. Bueno, ¿cómo no vamos a revalorizar eso? ¿Cómo no vamos a invitar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a que se involucren en la política? Algunos tendrán mejores condiciones, algunos serán líderes políticos, dirigentes políticos, pero todos tenemos que estar involucrados en la vida política. Algún rato, cada 5 años, cada cierto tiempo, elegimos gobernantes. ¿Con qué criterio vamos a elegir a nuestros próximos gobernantes si no tenemos una idea de la política? ¿Cómo vamos a diferenciar una propuesta conservadora, si no somos conservadores, de una propuesta que es más bien progresista, ¿no? ¿Cómo vamos a votar por un cambio en el mecanismo, en el manejo gubernamental, si no estamos enterados de la manera como se articula el gobierno, de la forma como se constituye el Parlamento y de las políticas públicas que nos ofertan, ¿no? Bueno, mira, es vital. Yo los convoco a los jóvenes, métanse a fondo. No necesariamente para ser políticos. Muchos de ellos seguramente metiéndose van a encontrar vocación, van a encontrar habilidad, porque también hay que tener habilidad después, ¿no? Todo oficio no solamente requiere vocación, sino requiere habilidades, requiere aprendizaje. La política, lo saben los universitarios de ciencia política, es una ciencia, ¿no? Es el manejo del Estado, el manejo del poder, el manejo de los intereses máximos de la comunidad en gestión gubernamental. Todo eso supone un armazón, digamos, ético, moral, que se ha perdido muchísimo en estos últimos años. Tú empezabas diciendo que la justicia siempre estaba mal, pero no creo que nunca haya estado peor que ahora. Y lo mismo se puede decir de una especie de crisis de valores que existe a todo nivel, ¿no es cierto? Cuando vemos los casos que son públicos de vínculos con el narcotráfico, de casos de denuncias de violaciones, de pederastía, etcétera. Realmente hay una crisis moral en este país, ¿o no? Sí, seguro que sí. Mira, cada época, cada tiempo tiene sus picos, tiene sus cimas con S y con C. O sea, tiene sus quiebres y tiene sus repuntes, ¿no? Estamos en un momento en el que está agotado una propuesta, un proceso, ¿no? Esa propuesta fue una propuesta que venía de lo popular en respuesta a la propuesta conservadora liberal. ¿Qué es lo que viene por delante? Yo sugiero que las nuevas corrientes políticas retomen esta visión integral que contiene nuestra Constitución, ¿no? Una visión de economía mixta, una visión donde, si bien los parámetros de largo aliento los fija el Estado, no el gobierno, sino el Estado, esos parámetros tienen que lograr una convivencia dinámica y armónica entre la iniciativa privada, la iniciativa pública, la inversión privada nacional, extranjera, la economía cooperativa, la economía comunitaria. Tenemos una variedad de formas de producir bienes y servicios. Y en esa variedad está la riqueza nuestra, porque detrás de esa variedad tenemos estos 12, 13 millones de bolivianos, ¿no? Diversos también, que somos el gran patrimonio nacional. Es inevitable, estando con alguien que ejerció la alcaldía de La Paz, que fue una gestión importante, que marcó un periodo clave para la ciudad de La Paz, preguntarte cómo ves la gestión actual. Yo personalmente soy muy crítico en relación al caos que ha traído el señor Arias a la ciudad de La Paz. Tú, habiendo conocido cómo funcionan los engranajes del municipio y la realidad y los desafíos del mismo, ¿lo ves de la misma manera? Mira, no sería muy ético entrar a los detalles, ¿no? Que se los ve de manera cotidiana. Lo que te puedo decir con pesar es que nuestra querida ciudad, nuestro querido municipio, parece haber perdido el rumbo. ¿Dónde va La Paz? Mira, este fue el esfuerzo que logramos concretarlo en una visión estratégica de La Paz. Después de arreglar las cosas internas, mira, yo llegué a la alcaldía y teníamos ahí 80 millones de dólares de presupuesto anual y 140 millones de dólares de deuda pagaderos a corto plazo.
O sea, un alcalde responsable tenía que haber cerrado la alcaldía con llave durante 2 años, pagar la deuda y después abrir de nuevo el municipio. No había dónde sacar. Claro, claro, como esto no era posible hacer, entonces tuvimos que hacer toda una reingeniería, ¿no? Bueno, mira, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un momento de agotamiento de una gestión que ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas. Pudo haber ido mejor la gestión esta última, como pudo haber ido mejor en su momento la gestión anterior. Yo te diría que tenemos que recuperar estos elementos constitutivos del país que están en la Carta Magna. Tenemos que impulsar la economía estatal, como no, como el elemento rector del desarrollo nacional. Pero el Estado tiene que ser el gran promotor de la inversión privada. Y la inversión privada tiene que ser inversión nacional y extranjera. Pero tenemos que ser promotores también desde el Estado de la economía cooperativa. En un país lleno de cooperativas, ¿no? Tenemos que ser promotores de la economía comunitaria. En un país donde todavía, no sé si es el 40 o el 60% de la población que está en las áreas rurales, ¿no? Deprimidas, ¿no? Con pocas comunicaciones, sin tecnología suficiente. Bueno, mira, las tareas son inmensas, pero la visión es la misma, ¿no? Hay condiciones para llevar adelante esto a partir de la aplicación de la propia visión constitucional, ¿no? Esta conjugación entre el Estado, lo privado, lo cooperativo, lo nacional y lo extranjero. Para terminar, Juan, tú estás yendo de candidato por esta circunscripción. Te deseamos la mejor de las suertes. Si sales elegido, básicamente, ¿dónde se concentrará tu gestión legislativa? ¿Cuáles serán las prioridades? ¿Serán las que tienen que ver con el Estado de Derecho, con los temas judiciales, del Tribunal Constitucional o cuáles? Y si no, si esto no sale bien, ¿tú qué quisieras que fuera tu legado, digamos, para una persona que tiene un largo y amplio y rico recorrido político? Bueno, mira, la diputación uninominal ya la ejercí hace 20 años. Fui diputado uninominal y el elemento clave de una buena gestión es la permanente comunicación con la comunidad. ¿Cómo se establece eso? De manera práctica. Vamos a poner, como lo hice hace 20 años, una oficina parlamentaria en la circunscripción, de tal manera que nuestros electores, los que me están escuchando ahora, no tengan que ir pues con la fichita al Parlamento y buscar entre los pasillos a su parlamentario. No, pues vamos a tener una oficina. Una periodista, Lili Zurita, me acompaña en la fórmula parlamentaria. Vamos a ir con ella al Parlamento. Ella va a estar en la oficina durante 3 días, yo estaré los otros 3 días de la semana, ¿no? Para recabar las demandas de la comunidad, para conocer lo que piensa la gente, para traducir eso en minutas de comunicación, peticiones de informe, hacer fiscalización ante otras autoridades que no responden bien a las inquietudes de la gente. Y me imagino, después de un cierto tiempo, para acumuladas esas demandas, transformarlas en proyectos de normas, de leyes, ¿no? Para que cubran un espectro mucho mayor de población y de expectativa. ¿Cómo ves tu legado si no sale, digamos, esto de la diputación? Bueno, mira, yo he sido parlamentario ya, he sido alcalde y he llevado adelante con otros abogados un juicio que permitió la consolidación democrática. Ojalá la gente me recuerde a partir de eso, ¿no? De lo que pudimos hacer en nuestra querida La Paz y lo que pudimos lograr en contra de la impunidad y en favor de la democracia. Te agradezco muchísimo por haber compartido estos minutos con Perro Negro. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Yo creo que es importante que los individuos como los grupos se reinventen, y hoy en día hemos tenido la oportunidad de escuchar y ver la forma en que Juan del Granado, que fue alcalde, que fue diputado, que impulsó el juicio de García Meza, se está reinventando como candidato a diputado uninominal. Le deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias.